Buenas noches amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Son exactamente las 7 de la noche, hora de Costa Rica, y le damos la bienvenida aquí a este espacio que hemos denominado Perspectivas, donde tratamos de democratizar la información y llevarles a ustedes diferentes invitados. Eh, no tenemos un horario específico, no tenemos un día específico para hacerlo. Conforme vamos teniendo los invitados, es que vamos eh, pues trayéndolos y sacándolos y también acomodándonos a la agenda de ellos. Para esta noche vamos a tener a Gerardo Corrales, quien está en camino, pero me acompaña por acá mi buen amigo Rogero, que va a estar con nosotros y bueno, que es parte del equipo que, de moderadores. A ver, Rogero, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias ahí por el espacio. Ojalá que sea de un buen espacio, ¿verdad? Para hablar de los temas importantes del país. También tenemos a Antonio Fernández de la revista Doxa, que también es parte del equipo de moderadores de su programa Perspectivas. Y de hecho, ya, ya se está conectando, ya está ahí en el lobby en el lobby de este estudio virtual, don Gerardo Corrales, que vamos a tenerlo ya casi en pantalla. Ahí ya estamos los cuatro. Don Gerardo, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio que es un esfuerzo conjunto de Radio Surquí, este paisano que soy yo quien maneja la página de Radio Surquí. Tenemos también de arriba para abajo a Rogero y a Antonio Fernández. Muy buenas noches, don Gerardo, y gracias por aceptar esta invitación. No, con mucho gusto. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. Bueno, qué dicha, a la orden de ustedes, aquí estamos. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy para que más o menos vayamos entendiendo cómo vamos a aprovechar el tiempo, porque tengo entendido, don Gerardo, que contamos con 45 minutos y más un poquito. Una hora. Una hora, ok, perfecto. Sí, señor. Entonces, vamos a arrancar de una vez. Estamos saliendo en vivo a través de la página de Facebook Radio Surquí y a través del Twitter de Radio Surquí también. Entiendo que también Antonio lo está transmitiendo a través de Doxa en Twitter y va a quedar grabado para que hagamos pequeños segmentos y los subamos a, a las diferentes plataformas como TikTok. La gente van a poder comentar en vivo y si hay algún comentario que yo considere que es apto, lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Pero bueno, voy a empezar yo. Yo tengo algunas preguntas y voy a empezar directo. La semana pasada, don Gerardo, salió ahí, estuvo dando vueltas en redes y confieso que yo mismo lo reposteé sin confirmar antes. Una foto donde usted aparecía con una gente del partido de Natalia Díaz, Unidos Podemos, y en los diferentes chats se regó la bola de que usted ya se había ido de Liberación Nacional y estaba con el partido Unidos Podemos. De hecho, a raíz de eso es que se da este contacto. Eh, yo procedo a borrar la publicación que irresponsablemente en ese momento hice, lo confieso, y porque usted me confirmó que no, pero quiero que usted nos comente un poquito sobre eso, así, en forma rápida. No, digamos, yo después de mi retiro del BAC hace aproximadamente unos 7 años, me he dedicado a asesoría económica, financiera, dar charlas, juntas directivas. Entonces es muy frecuente que empresas, compañías, organizaciones, partidos políticos me contraten para darles capacitación económica. Eso lo he hecho, digamos, con Nueva República, lo he hecho con el PUS, con Liberación Nacional, con algunos partidos provinciales, cantonales. Me une una gran amistad con don Jorge Díaz, que es el papá de doña Natalia,
y él me pidió que sí podía capacitar a los alcaldes y vicealcaldes de ese partido recién elegidos en la situación económica del país y qué se espera para el 2024 en vista de que ellos están, por decirlo así, preparando sus planes de acción. Es normal en estas charlas que la gente me pida al final, ¿me puedo tomar una foto con usted? O un selfie. Y de ahí alguna gente, no sé si con buena o con mala intención, subió eso a Facebook y pusieron que yo estaba dando la afiliación a ese partido. Eso no es cierto. Sí es cierto que yo fui elegido como representante del movimiento empresarial en la asamblea del Partido de Liberación Nacional, y por discrepancias yo sí renuncié a ese puesto, pero no al partido. Yo sigo siendo miembro del Partido de Liberación Nacional. Así que gracias por la pregunta, porque eso me permite aclarar, porque sí varias gente me estuvo consultando. Eso, bueno, ahí yo usted respondió la siguiente pregunta que yo tenía. Usted dijo que por discrepancias con no sé si con el sector o más bien con la parte de liberación. Usted era el enlace entre el directorio de Liberación Nacional con el sector empresarial, se va. No sé si quiere ahondar un poquito más en eso o lo deja así. No, sí, no. Yo, digamos, mi queja mayor es que nunca se me llamó de parte del comité político o de otra organización de liberación para saber qué piensa el sector empresarial del país, propuestas, etcétera. Entonces yo sinceramente se lo dije al presidente del partido, me sentía, digamos, como pintado en la pared y yo no nací para eso. Entonces dije, bueno, aquí no estoy haciendo nada, entonces prefiero que otro ocupe mi puesto, y así fue como mandé una carta de renuncia, creo que una semana, 2 semanas antes de las elecciones municipales. Así es. Y bueno, usted acusa de que el presidente de que el presidente del partido hace oídos sordos a su carta, que ya está enviado con anticipación. Creo que es parte de todo ese problemas internos que tiene Liberación Nacional. Don Gerardo, ¿usted tiene alguna aspiración política dentro de Liberación Nacional o con cualquier otro partido? ¿Se le han acercado a ofrecerle alguna candidatura presidencial o algún otro tipo de candidatura, vicepresidente o qué sé yo, para las próximas elecciones? No, digamos, en el pasado sí he tenido propuestas, a veces se mencionan... Perdón. No, creo que se le metió el eco a usted, parece como que se salió un toque y se le metió un eco, pero ya está bien, estamos bien. No, que en el pasado, a veces sí se me enciende el gusanillo político, pero digamos, no he tomado la decisión, he tenido invitaciones, incluso cuando alguna gente me ve, me dice, ¿por qué no te pasas a este partido? Y te ofrecemos un puesto, etcétera. Pero yo me he mantenido al margen en mi vida, pues ha sido en el sector privado, y digamos lo que hago hoy es más que todo a quien lo necesite, no importa el color político. Yo en eso pues pongo ante todo la bandera de Costa Rica. Diputados, autoridades de distintos partidos políticos me llaman y me piden consejos económicos, y yo pues en eso no escatimo, porque este país me ha dado muchísimo, y entonces de ahí uno tiene que compartir sus pensamientos, ideas, y si al final pues se toman en cuenta, se ejecutan en buena hora. Pero no, en este momento yo no estoy aspirando a ningún cargo político. Ese es el problema, yo creo, del país. O sea, cuando uno trata de incorporarse a los partidos políticos, hay mucha argolla que siente que la presencia de alguien tercero le limita sus aspiraciones, su carrera política. Entonces te hacen la vida imposible, o entre ellos mismos se autonombran. Eso me parece que
está matando a los partidos políticos tradicionales y le está dando la posibilidad a otros partidos nuevos que están abriéndose a las nuevas generaciones, ir tomando las riendas de este país. Bueno, eso, para ver por acá, todavía estoy aprendiendo a utilizar este sistemita que está bastante práctico para nosotros los que hacemos este tipo de contenido económico y muy funcional. Vea que estamos conectados desde Barrio México, no sé dónde está el señor Corrales, a la abuelita. Curridabat, yo estoy en Curridabat. Curridabat y yo en San Isidro de Heredia. Es una maravilla. Pero bueno, esas eran las dudas que yo tenía, lo que yo quería llevarle a la gente para que fuera de su propia boca que saliera. No sé si va primero con la intervención Rogerio o Antonio. Antonio, porque yo creo que Rogerio está teniendo problemas. Ok, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por participar en este espacio de nosotros, estimado Gerardo Corrales. Posiblemente usted no nos conoce, pero yo he seguido de cerca los programas suyos en los que usted habla sobre economía. Me llama mucho la atención que el actual gobierno tiene entre sus prioridades la propaganda y ha hecho una propaganda que nos dice que Costa Rica tenemos una economía jaguar, que le han llamado. Nos han presentado números macroeconómicos muy positivos en la OCDE, ¿verdad? Como que los números macroeconómicos de Costa Rica están muy bien. Y sin embargo, muchos costarricenses nos han dicho, sentimos que todo está más caro en Costa Rica, que las cosas están muy caras, que no hay tanto trabajo, que no hay buenas ofertas de empleo. ¿A qué se debe que la gente perciba eso y que, como usted anunció, algunas empresas exportadoras se hayan ido del país, hayan movilizado operaciones a Guatemala? Muchas gracias. Ok, Antonio, muy buena pregunta. Aquí, dependiendo de lo que uno lea y no siendo experto en materia económica, la gente queda confundida y se pregunta, ¿realmente estamos bien o realmente estamos mal? ¿Verdad? Y si yo pongo eso en el lado izquierdo, lo que el gobierno dice, digamos, hay que entenderlo en los siguientes términos. Primero, sí es cierto que el país está mostrando un crecimiento económico récord. El mundo el año pasado creció 2.6% y Costa Rica creció 5.1%. Y somos el país dentro de la OCDE que más ha crecido en el año 2023. Eso es un hecho, eso es un dato, ¿verdad? Eso nadie lo puede negar. Pero hay que sumergirse en los números. Ahora yo me voy a sumergir un poquitito más, pero primero voy a esbozar los argumentos del gobierno. En segundo lugar, recuérdese que en el año 2018 el país estuvo a punto de caer en una crisis de pagos de sus obligaciones soberanas de gobierno. El Banco Central tuvo que ir a tocarle la puerta al Banco Central, el Ministerio de Hacienda, Rocío Aguilar, a Rodrigo Cubero, diciéndole, comprame letras del Tesoro, porque si no, no le puedo hacer frente a los vencimientos de la deuda. Eso hubiese sido fatídico. El país hubiese entrado en una condición de incumplimiento de pagos o lo que técnicamente en inglés se llama default. Y eso hubiese disparado las tasas de interés, la inflación y hubiese ocasionado una crisis económica. Por dicha no entramos en eso. Y sí, a mucha gente les gusta que yo diga esto, mérito al presidente de ese momento, Carlos Alvarado, que tuvo la valentía, y yo no soy del PAC, ¿verdad?, de mandar al Congreso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que contó con el apoyo de la fracción de Liberación liderada por Carlos Ricardo Benavides. Y esa ley, al ampliar el IVA, el impuesto al valor agregado, a los servicios, al eliminar una serie de pluses que habían en el sector público, al ampliar una serie de afectaciones del impuesto de renta,
al introducir la regla fiscal, ha hecho que varios años después tengamos una situación fiscal muchísimo mejor. El país, desde el punto de vista de las finanzas públicas, tiene hoy un nivel de riesgo menor. Nuestra capacidad de pago de las obligaciones de gobierno ha subido a tal nivel que la recaudación de impuestos ha pasado de prácticamente un 12-11% que era en el 2018. Hoy los impuestos representan 16% del Producto Interno Bruto. Tomen en cuenta que cada 1% del Producto Interno Bruto son 600 millones de dólares. O sea, el gobierno ha recaudado más impuestos de parte del sector privado, de parte de las familias y de parte de las empresas, y eso lo ha llevado a que su balance primario, o sea, la diferencia de los ingresos que recibe menos los gastos antes de intereses, desde el año 2007 no veíamos un exceso de ingresos sobre esos gastos. O sea, hemos vivido en los últimos 3 años situaciones de superávit primario, o sea, le sobran ingresos al gobierno cubriendo gastos de salarios, transferencias, gastos de capital, compras de bienes y servicios. Pero todavía las finanzas públicas no logran esos ingresos cubrir todos los intereses del acumulado de deudas pasadas, hasta el punto que hoy tenemos una deuda del gobierno de prácticamente 58 mil millones de dólares. Cada costarricense debe, en promedio, adicional a sus deudas personales, 6 mil dólares por persona, por deudas del gobierno central. Pero el hecho de que esté quedando un exceso de ingresos, por lo menos está haciendo que todos los años tengamos que endeudarnos menos, porque antes nos endeudábamos para pagar intereses y para pagar principal. Ahora nos endeudamos solamente una parte de los intereses y el principal. Y eso ha hecho que la relación deuda al Producto Interno Bruto venga bajando. Y fue lo que hizo que la agencia calificadora Fitch, que una agencia calificadora precisamente lo que mide es la capacidad de pago del gobierno de sus obligaciones, nos mejorara la nota. Es cierto que ahora Costa Rica tiene una mejor calificación. Ya no somos W menos, sino que ahora somos W. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en los mercados internacionales la deuda de Costa Rica se transa a tasas de interés menores. Y eso hace que los bancos costarricenses puedan conseguir financiamiento afuera más barato. El otro elemento que es cierto, somos el país dentro de la OCDE que mejor ha controlado la inflación. Somos el único país dentro de 36 países que tiene inflación negativa. La última, febrero, menos 1.13%, ¿verdad? Y por último, este banco gringo, que se llama el BOFA, el Banco de América, nos tipificó como la economía o el país jaguar, haciendo un poco referencia a los tigres asiáticos, ¿verdad? Que tuvieron un desarrollo importante. Pero claro, este banco se dedica a comprar y a vender bonos. Yo no voy a salir hablando mal de mi producto, ¿verdad? Al final es un negocio, ¿okay? Entonces yo diría que esos elementos, check, 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 son ciertos. Pero ¿qué es lo que no se dice? Vamos a hablar de cosas que no se dicen en la conferencia de los miércoles. Dentro de los países de la OCDE, aunque ustedes no lo crean, Costa Rica es el país de mayor desigualdad en la distribución del ingreso y el de mayor pobreza. Eso no se dice, ¿verdad? Tenemos una desigualdad y una pobreza por encima, no obviamente de los países nórdicos. Claro, si nos comparamos con Dinamarca, Noruega, Holanda, Suiza, Suecia, pues ellos van a estar mejor. No, es que dentro de la OCDE ya está México, ya está Colombia, ya está Chile. Ojo con esto, o sea, Costa Rica tiene hoy una desigualdad en la distribución de ingresos mucho peor que la de México, Chile y Colombia.
Don Pepe Figueres decía que es que los ticos somos amansados, somos domesticados, ¿verdad? Yo creo que sí, porque por situaciones menores a estas, que subió el precio del metro en Chile, ustedes vieron todo lo que pasó, todo el caos civil que hubo allá. Aquí no, aquí a nosotros lo que nos interesa es si Guima va a dirigir a la liga, si Saprissa está de primero, si Guanacasteca le ganó al Santos, ¿verdad? O si vino la bichota aquí al Estadio Nacional. O sea, el tico no profundiza en los temas. En segundo lugar, es importante mencionar que somos el país con la menor tasa de participación laboral dentro de los países de la OCDE. ¿Eso qué quiere decir? Que de la gente que legalmente puede trabajar, o sea, en el caso de Costa Rica, gente de más de 15 años, en el caso de Costa Rica, esa tasa de participación laboral se acerca al 50%, cuando en los países de la OCDE es normal entre el 70 y el 80%. Y especialmente el último año. En el último año, 300,000 personas en el mercado costarricense no ofrecieron su fuerza laboral, se salieron del mercado laboral. La cantidad de costarricenses que están fuera de la fuerza laboral pasó de 1.600.000 personas a 1.900.000 personas. Y el problema más serio es que no sabemos exactamente por qué. Por ejemplo, el señor ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que estamos tan bien que entonces esa gente se retiró porque ya no ocupa trabajar. Yo no creo eso. Cuando usted le pregunta a esos 300,000 por qué no quieren trabajar, alegan no que se cansaron de buscar trabajo, sino que quieren estudiar o que quieren viajar. Si un hijo de nosotros nos preguntara eso, de inmediatamente nosotros le decimos, ¿y de dónde vas a sacar la plata? ¿De dónde estás sacando los ingresos? ¿Verdad? Ese es el tema. Y luego tenemos que la tasa de desempleo, aquí hay una ilusión, un manejo a conveniencia. El gobierno dice, hemos sido el gobierno que más ha bajado la tasa de desempleo, del 12%, el último dato es 7.9. Eso es cierto. Permiso ahí, porque justamente el tema del desempleo era una de las preguntas que yo tenía para hacerle, ¿verdad? Entonces, para que no nos quede ahí sobrando, voy a aprovechar ahí, si me permiten ustedes dos, para hacerla, para que quede formalizada, ¿verdad? Sí, pero tenía una imagen que si el paisano la puede compartir, es de lo que dijo Nogui Acosta, porque yo tengo esa noticia ahí, que él decía, ¿por qué sigue bajando la cantidad de personas en fuerza de trabajo? El ministro de Hacienda indicó que situación se debe a que miembros de las familias salen de sus trabajos ante buen momento económico. Eso es lo que... Claro. Y entonces aquí hay un juego matemático aritmético, y es que la tasa de desempleo se calcula como el número de personas que está desempleada dividido entre las personas ocupadas y las personas desempleadas. Y entonces sí es cierto que ese cociente ha bajado en el sentido de que hoy hay alrededor de 130,000 desempleados menos comparados con el año pasado. Pero si una economía crece al 5% y el desempleo baja, les voy a hacer una pregunta de principios de economía. ¿Ustedes qué esperarían que le pase al empleo, a las oportunidades de empleo en ese país? Voy de nuevo. Si la producción está creciendo más que todo el mundo, 5%, y el desempleo está bajando, ¿qué esperarían ustedes que suceda en ese país con las oportunidades de empleo? Dice Daniel Dito, el comentario en Facebook, responde su pregunta, dice que mejoren el salario. Que haya más oportunidades de empleo o que aumenten los salarios. Lo normal sería que si está en crecimiento, el tema
de las empresas y demás, de que si están teniendo un crecimiento, van a ocupar tener más empleados. Exactamente, pero cuando vamos a ver las cifras, ¿verdad? De ahí nos llevamos la sorpresa que en el último año más bien se destruyeron, se redujo el número de ocupados en 125,000 personas. Entonces, aquí hay una nube que luego el gobierno dijo que es que la gente se está pensionando. Si usted en su trabajo, alguien se pensiona, de inmediato usted lo sustituye, porque si no su capacidad de producción se le cae. Y luego cuando uno va y agrupa por edades, de esas 300,000 personas que se retiraron del mercado laboral, solo 100,000 tienen más de 60 años. Y la caja dice que en el último año se pensionaron 50,000. ¿Qué es el problema? Que de 15 años a 34 años, ¿verdad? Se han retirado cerca de 150,000 personas. Entonces uno empieza a pensar mal, porque la encuesta continua de empleo te registra no solamente el empleo formal, que paga las cargas sociales, impuestos, sino que también registra el empleo informal. Nos dice que en Costa Rica cerca del 38% de la fuerza laboral no paga cargas sociales, no paga impuestos. Pero la encuesta continua de empleo, cuando usted aborda a la persona y le pregunta si está ocupado o si está desempleado, la persona no te va a decir, mire, yo sí estoy ocupado porque resulta que una gente ahí en cierto lugar del país me dijo que si yo quería ser contratado sin pagar impuestos, sin pagar cargas sociales, ganando muy bien, distribuyendo un polvo que se llama cocaína. O que me iban a contratar pagándome muy bien si me echo a semaje, si me hago sicario, ¿verdad? No te quiero decir que los 300,000, pero yo creo que el problema de inseguridad, a su vez, está pasando lo mismo que en México. Los carteles, que ya no solamente son carteles extranjeros, sino carteles locales, que se están disputando sus territorios de mercado, ¿verdad? Tienen fuerzas de ventas, tienen fuerzas de distribución, tienen motociclistas, tienen sicarios, y esta es la gente que ya no ocupa trabajar legalmente, porque está ganando mucho dinero, ¿verdad? Ahí tenemos un tema económico y un tema de seguridad. Y por último, sí es cierto que el país está creciendo muy bien, 5.1%, pero cuando vos desagregas eso, te das cuenta que eso está concentrado en las zonas francas. Y las zonas francas tienen tres actividades: la industria, sobre todo de fabricación de insumos médicos, ahí se contratan 80,000 personas, y luego tenés los centros de servicio compartidos, desde aquí se da contabilidad, finanzas, proveeduría, compras para Google, para Amazon, para Apple, y también están los call centers, que son los 1-800, atendidos desde la Juela, la Heredia, un gringo que llama para que le arreglen la refrigeradora, etcétera. Lo que pasa es que ahí se generan apenas 190,000 empleos. Eso es el 8% de los 2,100,000 empleados. Y un poquito de crecimiento mayor que hubo en la construcción privada, en las zonas de turismo de alto nivel en Guanacaste, Zapotal, Santa Teresa, ¿cómo se llama? Papagayo, ¿verdad? Las Catalinas. Ahí llegó un club de multimillonarios que están comprando casas de 20, 30 millones de dólares por teléfono. Ni siquiera vienen a verlas y no las pueden alquilar, ni tampoco las pueden prestar. O sea, es un segmento muy high que hizo que la construcción privada creciera más o menos un 20%. Pero si usted ve el resto de actividades, la agricultura local, la industria local, el comercio, los servicios pequeños, las MIPYMES, el año pasado se destruyeron 16,000 MIPYMES. Entonces, como dicen en mi pueblo, sí, estamos creciendo al 5%, eso es muy bueno, pero esa lluvia no está mojando a todos, está mojando a una pequeña minoría, que es la gran ganadora, con el inconveniente que esa pequeña minoría no paga impuestos. La que paga los impuestos es lo que llamamos el régimen definitivo.
En Costa Rica, según la Caja, hay 76,000 empresas que pagan cargas sociales todos los meses, ¿verdad? Y de esas 76,000 empresas, solo 500 están en zonas francas. El resto paga impuestos, pero son las del régimen definitivo. Entonces, las exportaciones se han duplicado del 2018 a hoy, pero ese crecimiento, ese doble de exportaciones, obedece en su mayoría, en un 90 y resto por ciento, a las zonas francas, no al régimen definitivo. Entonces, el problema que estamos teniendo es una Costa Rica que se va separando. Y por último, la deflación famosa, esta inflación negativa, la gente no lo siente, porque si bien es cierto, en el último año los alimentos cayeron un 5%, cuando lo comparás con el 2022, todavía los alimentos están un 20% arriba. Y dentro del gasto de consumo de las familias pobres, los alimentos pesan mensualmente casi el 50%, mientras que en las familias de ingresos altos, los alimentos pesan el 15%. ¿Qué es lo que ha bajado de precio? Los derivados del petróleo, el diésel y la gasolina. Entonces, si vos en tu casa tenés 3, 4 carros, tenés menos gasto. Pero si en tu casa vos no tenés carro, sino que tenés que utilizar el taxi, los taxis han subido un 31%. El transporte de autobús ha subido un 25%. El transporte escolar ha subido un 15%. ¿Qué ha bajado de precio? Los boletos aéreos. ¿Sí? ¿Acaso que los pobres, perdón con el término, pero es la verdad, los deciles de ingresos bajos no están viajando a Disney, a Europa, ¿verdad? ¿Qué está bajando de precio? Por la gran apreciación del tipo de cambio. Los carros eléctricos, carros chinos, carros de todo tipo. Bueno, pero ¿quién tiene la capacidad de pago o quién puede ir a endeudarse a un banco para comprar un carro nuevo? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si uno agarra, ¿verdad?, esta deflación por estratos de ingresos, se da cuenta que el gran beneficio lo están teniendo los deciles de ingresos altos. Y entonces la deflación más bien está aumentando la desigualdad en la distribución. Entonces estamos como con una droga, ¿verdad?, que en el corto plazo hace pintar como si todo estuviera muy bien, pero debajo, ¿verdad?, tenemos una amenaza que es el desempleo. Y podemos hablar de eso un poco más adelante. Sí, precisamente, perdón que le metí ahí el caballo. Puede que suene que algunas de las preguntas que le vamos a hacer van a reiterar un poco con lo que usted ha estado comentando, ¿verdad? Pero con el tema del desempleo, ¿verdad? Por lo menos el INEC, que fue el último que sacó ese estudio, es claro en decir que se está perdiendo empleabilidad, o sea, que la fuerza laboral está disminuyendo, ¿verdad? Sin embargo, Rodrigo Chávez insiste en que desde que se empezó a medir desde que se empezó a medir esa tasa de desempleo, es la tasa más baja que tenemos. Incluso hoy en conferencia de prensa, bueno, estaban peleando un poco ahí con todo el mundo, ¿verdad? Volvieron a sacar a colación el tema del desempleo. ¿Es así como lo pinta el presidente o hay datos que se están dando a medias? A medias porque le falta mostrar la otra curva, que es la curva que yo les decía, la tasa de participación laboral. Incluso en el peor momento de la pandemia, los costarricenses dispuestos a ir a ofrecer su trabajo era el 58%. Hoy ese porcentaje ha caído como al 53%. Tenemos la tasa de participación laboral más baja de los últimos 10 años. También es cierto entonces que la tasa de desempleo es la más baja de los últimos 10 años, pero no porque se está creando nuevas oportunidades de empleo, sino más bien, como yo les decía, se destruyeron 125,000 empleos. ¿Dónde? 50,000 empleadas domésticas perdieron su trabajo. Eso es un indicador de que los presupuestos familiares no están bien. Y entonces de ahí le dice la mujer al marido o el marido a la mujer, vas a tener que planchar ahora vos y vas a tener que limpiar porque ya no nos da la plata para tener empleada, o el jardinero o al chofer. Se han despedido 27,000 obreros de la construcción.
se han despedido alrededor de 25,000 personas, secretarias, asistentes, contadores, ¿verdad? Hay una pregunta cuando se hablan de estos temas del desempleo, y esta pregunta va pegada a la anterior, ¿verdad? Yendo por ahí, por ese mismo lado. Cuando se habla de que hay gente que dejó de buscar trabajo, de que se están perdiendo empleo, ya la gente no está buscando trabajo. La pregunta que hacen normalmente los costarricenses es, bueno, ¿y qué está haciendo esa gente? Yo por lo menos creería que mi percepción es que la gente joven que no está encontrando empleo y está en la casa. Hay alguien en la casa que está echándose en la espalda mantener al resto de la gente que vive en las familias, ¿verdad? La otra parte yo creería que están en el sector informal, pero viniendo de una persona ya como usted que maneja el tema, ¿dónde está esa gente? ¿Qué está haciendo esa gente si no tiene trabajo? ¿Qué pueden estar haciendo? Sí, solo una corrección. Cuando les decía, la encuesta continua de empleo que publica el INEC contabiliza tanto el empleo formal como el empleo informal, ¿verdad? Ahí están los dos contabilizados. O sea que esa tasa de empleabilidad o la tasa de desempleo mide los dos, formal e informal. Lo que no mide la encuesta, precisamente, es ocupaciones ilegales, delincuencia, narcotráfico, sicariato, ¿verdad? Entonces, mi queja precisamente ha sido esa. Yo vengo hace meses diciendo, el INEC, el Ministerio de Trabajo, el Banco Central, sí tienen la información de quiénes son esas 300,000 personas. Entonces, ¿qué les cuesta ir a investigar con una muestra representativa qué está haciendo esa gente? ¿A qué se está dedicando? Puede ser que una parte sí quedó muy afectada, y eso es cierto, lamentablemente, después de la pandemia, sobre todo adultos mayores de salud mental. Entonces puede ser que mucha mujer haya tenido que retirarse del mercado laboral para poder cuidar adultos mayores, ¿verdad? Pero también llama la atención si vos en tu hogar, o sea, en el caso de Costa Rica, pongámoslo así, es el país más pobre dentro de la OCDE, quiere decir que el 26% de la población gana menos de 120,000 pesos al mes por persona, que es lo mínimo para cubrir alimentos, vestimenta, medicinas, ropa. Si vos en tu hogar en los deciles de ingresos bajos estás viendo necesidad, de lo mínimo es ir a pulsearla. Y si no encuentro trabajo, de ahí, ¿qué me queda? Yo puedo pasar hambre como adulto, pero mis hijos no van a pasar hambre, ¿verdad? Perdón, Entonces, no. te entregas a la ilegalidad, te entregas a la delincuencia. Quería hacer una pequeña acotación en todo este tema, y es que hay mucha gente que comenta en redes sociales no entiende la diferencia entre el desempleo y la tasa o la fuerza laboral, porque una persona desempleada es la persona que anda buscando trabajo y no lo encuentra, ¿verdad? Entonces esto es importantísimo porque es de la misma encuesta del INEC que se desprenden todos estos datos que estamos publicando acá, porque mucha gente dice, esos datos se los inventaron, pero son de la misma encuesta del INEC. Bueno, qué bueno, Antonio, porque vamos a ver, la fuerza laboral se compone de dos elementos. Las personas que afortunadamente están ocupados, ¿verdad? Pueden trabajar y están ocupados. En Costa Rica son 2,100,000 personas. Y las personas que quieren trabajar andan buscando trabajo, ¿verdad? Pero no lo encuentran. Entonces, esos hoy son 180,000 personas. Esos se llaman los desempleados. La suma de esos dos nos da como 2,400,000 personas que son, por decirlo así, la fuerza laboral. Y luego, el último año, las personas que por diversas razones están fuera del mercado laboral, ya sea porque tienen incapacidades, por razones de salud, por razones de que quieren viajar, quieren estudiar, no quieren trabajar,
porque algunos se cansaron de buscar y no encontrarlo. Subió de 1.600.000 a 1.900.000, ¿verdad? Esa gente de 15 años o más que legalmente podría trabajar, pero no está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, la suma de esos dos, la fuerza laboral más la gente fuera de la fuerza laboral, nos da la población que económicamente activa, tiene más de 15 años y podría estar trabajando. A la hora de sacar las tasas, sacamos dos tasas relevantes. Uno es el número de desempleados respecto a la fuerza laboral. ¿Qué porcentaje de la gente que quiere trabajar no lo encuentra? Que eso es lo que ha bajado del 12 al 7.9. Y el otro es de todos los que pueden trabajar más de 15 años, que legalmente podrían trabajar, ¿qué porcentaje va a ofrecerlo su trabajo al mercado? Eso se llama la tasa de participación laboral. Y esa es la que se ha caído de un 60% a un 53%. Sobre todo jóvenes y mujeres se han retirado del mercado laboral, pero no sabemos exactamente por qué razones, de qué están viviendo. Eso las autoridades estadísticas deberían ya estar investigándolo. Son las 7 de la noche con 41 minutos y estamos compartiendo con don Gerardo Corrales. Nosotros teníamos todo un esquema preparado. Sin embargo, lo bonito de estos conversatorios es que pues se mueve como el invitado en este caso más bien lo desee, porque con toda la información que nos ha dado, que es maravillosa y que no están ahí, que muchas veces la gente se deja llevar por lo que sale, por lo que sale los miércoles, ¿verdad? Y que se dispersa. Pero don Gerardo, usted mencionaba hace un rato que, bueno, Costa Rica somos un país que de zonas francas, donde desde Heredia, Alajuela y otros lugares salen servicios, call centers. En muchas de estas empresas se paga en dólares. Con un promedio, diría yo creo que si no estoy equivocado, de unos $1,000 mensuales, creo que es lo que se gana más o menos en algunos call centers. Y entonces hace 2 años, una persona que ganaba $1,000 estaba ganando casi 700,000 colones. Hoy, pasado mañana es quincena y van a recibir los mismos $1,000, pero cuando lo vayan a cambiar a la pulpería y al palí, en el pueblo, van a recibir 510,000 colones, 500 y algo mil de colones. Las personas que están trabajando en call centers y que ganan en dólares están perdiendo 200,000 colones mensuales por cada $1,000 que ganen. Hay algunas personas que ganan más en esos lugares. Entonces, ¿cómo afecta esto la economía nacional? Porque, bueno, es muy fácil decir que la gente tenga, que la gente que tienen deudas en dólares le funciona, pero también no solamente para la gente de a pie, sino los hoteles que antes una familia estadounidense extranjera venía y gastaba $5,000, hagamos las matemáticas, son por cada $1,000 que quedaban en ese hotel, ahorita hay 200,000 colones menos que están entrando a ese hotel. Y así nos podemos ir a todos los pequeños extractos de la sociedad y todos se están perdiendo. ¿Esa es apreciación mía correcta? Sí, es correcta, y todo tiene un origen que hoy se tratan de quitar el tiro. El origen de todo esto es el segundo semestre del año 2022. Recuérdese que en el primer semestre el tipo de cambio se estaba devaluando mucho. Y aquí hay 800,000 personas que no hicieron el cálculo económico correcto y no cumplieron la regla de oro. Endeúdese en la moneda que usted gana. Y entonces a la hora de comparar cuotas nada más, ¿verdad? Sí, siempre le va a dar la cuota en dólares más baja que la cuota en colones, porque usted no le añadió el riesgo cambiario. Esa cuota podría subir o bajar dependiendo si el tipo de cambio se devalúa o no. Y la mayoría de esa gente tienen garantía casas de habitación. Además, el gobierno tiene el 40% de su deuda en dólares. El ICE, la caja, la tiene el 100% en dólares. Entonces, claro, había una gran preocupación cuando el tipo de cambio iba subiendo y que iba a superar los 700 colones.
Eso hizo que el Banco Central hiciese una actuación a través de Rodrigo Cubero, en mi criterio muy buena, utilizando sus reservas para que ante ese exceso de demanda, que eran las operadoras de pensiones, que veían que afuera se ganaba más que aquí, estaban demandando dólares, el precio del petróleo estaba alto. Entonces el central, Rodrigo Cubero, tomó de las reservas en dólares del país y las inyectó en el Monex, vendió, ¿verdad?, esos dólares, y eso contuvo, ¿verdad?, el tipo de cambio para que no hubiese una crisis cambiaria. Pero recuérdese que cuando llega Rodrigo Chávez al poder, un domingo en la tarde dice, no hay reservas monetarias. Por Rodrigo Cubero se tragó las reservas monetarias. Y yo cuando escuché eso dije a la pucha, si el presidente, la mayor autoridad, está diciendo que ya no hay dólares en el país, el dólar se va a disparar, ¿verdad? Porque si yo lo iba a vender, lo sostengo, porque ahora va a haber escasez. Y a la semana siguiente sale el nuevo presidente del Central, Roger Madrigal, diciendo eso es mentiras. Sí hay dólares en el país. Y voy a hacer una conferencia de prensa y un comunicado de prensa de medidas que voy a tomar para desviar, para darle vuelta a la devaluación. ¿Qué hizo? Subió la tasa de interés en colones, lo que llaman la tasa de política monetaria, pero lo hizo en poco tiempo de una forma desproporcionada, de 0.75 al 9%. Subió el encaje mínimo legal, que es el porcentaje que los bancos tienen que depositar en el Banco Central de sus captaciones, del 12 al 15%. ¿Qué hizo con ese movimiento? Sacó de la economía en colones el equivalente a 600 millones de dólares. Porque decía Roger, hay demasiados colones detrás de pocos dólares. 3, se endeudó, trajo 1.200 millones de dólares del Fondo Latinoamericano de Reservas para decir, ven, como además estoy trayendo más dólares. Y entonces, ¿qué pasa? Que los financistas son muy sensibles a diferencial de tasas de interés. Y lo que hizo el Banco Central no solamente fue subir las tasas para que la gente gastara menos, ¿verdad?, y con eso se contuviera la inflación, sino que también hizo que era más atractivo invertir en colones que en dólares. Entonces, tanto inversionistas locales como del exterior empezaron a traer dólares para convertirlos a colones y se ganaban un diferencial. En Estados Unidos me pagaban 2, aquí me pagaban 8, me gano 6 puntos. ¿Cuál fue el error del Banco Central? Que a contrario de Rodrigo Cubero, no salió el Banco Central a comprar en el segundo semestre del 2022 ese exceso de dólares, los dejó en la calle. Y entonces el resto de gente, como pasa en la Feria del Agricultor, de si sobra tomate, si sobra lechuga, si sobra zanahoria, hasta Thompson al final del partido de Saprissa, ¿verdad? Quedó el patí, de ahí lo vende más barato. O sea, al haber tanto dólar, el precio del dólar empezó a caer. Entonces estos financistas, que no son nada tontos, dicen, no solamente me gano el diferencial de tasas de interés, colones dólares, sino que esos colones que me van a dar ahora se convierten en más dólares porque el dólar se abarató, el colón se hizo más fuerte. Entonces hubo gente en ese segundo semestre que hizo clavos de oro por estos movimientos financieros. Pero además, los que nada tenían que ver ni entendían de esto, cuando se dieron cuenta que todos los días el tipo de cambio iba bajando, que el dólar se hacía más barato, dicen, hombre, yo voy a salir a vender los dólares ya, ¿verdad? Y se genera otra sobreoferta de dólares. Entonces, todo esto es promovido por el Banco Central, que dejó que el tipo de cambio cayera una fluctuación abrupta de casi un 26% en los últimos 18 meses. Entonces, esa gente que usted dice que gana en dólares, hoy por cada dólar recibe 180 colones menos. Pero los que ganan en colones siguen, ¿verdad?, ganando el equivalente a los $1,000 que usted decía, pero para la compañía de zonas francas que está en Estados Unidos, al dividir el mismo salario en colones, pero ya no en un tipo de cambio de 600 colones, sino de 500, ahora la mano de obra en colones en Costa Rica cuesta un 30% más cara. Ese es el problema.
Costa Rica, ante los ojos del extranjero, se ha vuelto un país muy caro para turistear, para las exportaciones, para la inversión e incluso para los importadores, como Colombia, Brasil, Perú, han apreciado menos o han devaluado sus monedas. De ahí ya se están cuestionando. Traigo café Juan Valdez de Colombia, que me cuesta por cada dólar, allá la apreciación es de un 8%, o sigo comprando café Atenas, café Tarrazú de Costa Rica, que apreció un 24%. No, hombre, me cuesta más barato traer Juan Valdez de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Que en los estantes de los supermercados nos estamos llenando de productos importados y se está desplazando al productor local, aunque no exporte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con todas estas quejas? Que esa gente se está quedando sin liquidez. Se está quedando sin liquidez. Y al quedarse uno sin liquidez, tiene que ir al banco y ver si el banco le readecúa. Porque si no me readecúa, me rematan la garantía, o yo no tengo liquidez para pagar salarios, para pagar impuestos, para pagar proveedores, y entonces tengo que empezar a despedir gente. O la finca bananera, o la finca piñera, o la finca de tubérculos, el productor lo que hace, o la cafetalera, voy a tener que comprar menos fertilizante, menos insecticida, menos fungicida. Quiere decir que la cosecha del próximo año va a ser mucho menor. Y al ser mucho menor, menos ingresos y por lo tanto menos capacidad de pago, más desempleo. Ese es el problema. Una consulta, porque se ha al país está entrando mucho dólar, mayoritariamente por el sector construcción, ¿verdad? Bueno, al menos eso es lo que se ha comentado un poco en medios de comunicación, pero hay un punto interesante que fue un poco polémico sobre un tema de un rubro llamado otros, ¿verdad? Donde se estuvo hablando de que no se sabía de dónde estaba entrando cierta parte de esos dólares, de dónde provenían. Incluso se estuvo hablando un poco del tema feíto de hablar, ¿verdad? Del tema del narcotráfico. Y yendo también por ese lado, para hacerle una doble pregunta, así como se ha estado manejando tal vez de manera agresiva la tasa política monetaria, ¿se está haciendo emisión monetaria de la misma manera agresiva? O sea, ¿se están emitiendo billete a lo loco? Claro, porque cuando el Banco Central compra el exceso de dólares, lo que hace es emitir colones. Y entonces, para evitar que esa mayor liquidez la gente la gaste y genere lo que el Banco Central le da pavor, que es la inflación, el Banco Central ha tenido que salir a captar bonos o en el mercado de liquidez, y entonces, claro, esa intervención le cuesta tasas de interés. Al país le está costando intereses que el Banco Central tiene que pagarle a los inversionistas para recoger de nuevo esa liquidez y que no tenga esto un efecto inflacionario. Mucha gente ha dicho que esto es cuestión de mercado, que estamos ya en un tipo de cambio de equilibrio, y ya hay bancos que están ofreciendo 498 colones por dólar. Este tipo de cambio, imagínense que es el equivalente al tipo de cambio de hace 10 años. Pero el costo de producción ha subido en 10 años 35%. El costo de la mano de obra en el sector privado, según la Caja, ha subido un 55%. El salario mínimo ha subido un 35%. Entonces hay que ser justo con el productor. O sea, tiene los mismos ingresos en colones, pero ahora tiene costos mucho mayores. Entonces es lógico que sus flujos de caja se han acortado. Por eso es ofensivo cuando el presidente del Banco Central dice: yo no puedo hacer nada, aquí van a haber ganadores y perdedores. O cuando el vicepresidente de la República, que tiene al frente el equipo económico, de manera despreciativa sale diciendo: si con ese tipo de cambios no son rentables, pásense a otra actividad. Señor vicepresidente, póngase en Muelle de San Carlos, póngase en Buenos Aires de Punta Arenas, póngase en Matina. ¿Cuál otra actividad? Y en poco tiempo. ¿Qué quiere? ¿Que cierren las fincas bananeras? ¿Que cierren las fincas de piña? ¿A qué se va a dedicar esa gente?
En todo caso, yo diría que cierta parte de este sector, en vez de buscarse otro modelo de negocio, más bien capaz y se va del país, ¿no? Eso es lo que pensaría uno. Donde se le haga más barato producir. Que dicha que sacase ese punto, porque el año pasado la inversión en zonas francas ya se cayó $600 millones, y de acuerdo con gente de Procomer y de CINDE, no están llegando nuevas empresas a zonas francas, sino que son las que ya existían las que reinvierten, porque nos hicimos un 30% más caros la mano de obra. Y además porque hay escasez de mano de obra bilingüe y que maneja habilidades digitales. Estos 300,000 que se retiraron del mercado laboral, el 95% lo que tiene máximo es secundaria completa. Yo estudié en un colegio público, en el Liceo Paraíso, y a mí me daban una clase de inglés a la semana. Imposible, mi profesor de inglés no sabía inglés. Y entonces estás en una desventaja competitiva. De los colegios privados, escuelas privadas, todo el día es todo en inglés, mientras que las escuelas públicas, no. Y entonces, ¿cómo vas a salir a trabajar en lo que el país está fomentando, que son las zonas francas, si no tengo las habilidades? Hay una desconexión total, absoluta, entre la formación educativa pública y lo que el mercado está demandando. Don Gerardo, hablando de ese tema que usted está mencionando y que estábamos hablando también al principio, esa situación económica en la que está actualmente Costa Rica, para mucha gente, incluido este servidor, yo tengo la desventaja de que gano en dólares, tengo que pagar las cosas ahorita como están carísimas, y hay mucha gente que dice que uno es un resentido, ¿verdad? Que lo que quiere es que el gobierno le ayude. Yo lo que estoy pensando, por lo que usted decía, que el crecimiento económico se da principalmente en zona franca, se nota que el trabajo que ellos brindan es bastante especializado. El más sencillo de todos pareciera el call center, y requiere como mínimo que la persona tenga un buen nivel de inglés, que muchos costarricenses que no tienen la secundaria ni siquiera hablan bien el español, ni siquiera escriben bien el español. Entonces, esa situación ha representado para lo que son pequeñas empresas, medianas empresas de Costa Rica, un crecimiento de la mano de obra, y al mismo tiempo se va generando pues que estas empresas tengan mayor dificultad para generar empleo. Entonces, posiblemente por eso se está dando como la brecha entre una Costa Rica que está creciendo muy bien y otra Costa Rica que se va empobreciendo. La pregunta que yo le quería hacer es al respecto de una pequeña comparación económica entre la época prepandémica y la época después de la pandemia, porque para hacer una pequeña analogía, digamos que yo soy un deportista, tengo un accidente, quedo fuera de la actividad deportiva y luego me empiezo a recuperar, y entonces empiezo a recuperar la actividad, pero yo no me voy a comparar cuando estuve fuera, ¿verdad? Cuando estuve con el accidente, que ahora estoy mucho mejor, ¿no? Yo me compararía a cómo estaba yo antes de caer en el accidente para decir, ahora sí me recuperé deportivamente y estoy mejor. Económicamente hablando, ¿qué tan bien está la economía de Costa Rica en este 2023-2024 con respecto a la economía de Costa Rica 2019 para atrás? O sea, antes de la pandemia COVID, que obviamente fue como un bajonazo a nivel mundial y a nivel local. Sí, vamos a ver, si uno agarra los niveles de producción actuales y los compara con prepandemia 2019, el promedio de las empresas del país hoy está un 13% más arriba de la producción prepandemia. Pero si vos te vas al lado derecho, los grandes ganadores es, primero, la fabricación de insumos médicos y dentales. Hoy están vendiendo más del doble de lo que vendían sin inflación, puro real, puro volumen, que lo que vendían prepandemia. La industria en general de zonas francas, los servicios profesionales en zonas francas, los shared service centers, los centros de servicio compartidos. La venta de vehículos está un 40% arriba de prepandemia, ¿verdad? Por alguna razón, los ticos nos volvimos intensivos consumidores de medicinas. El comercio de farmacias está disparado también, como un 25%. Y si te vas al lado izquierdo, la gran problemática que tenemos es que el principal sector perdedor es la obra pública. Hoy la obra pública está un 40% más abajo de lo que invertíamos en el 2019. Por eso yo lo digo medio en broma, medio en serio. Si usted va a pasar un puente, acelere, porque usted no sabe si ese puente se va a caer. Y la infraestructura es básica para que el sector privado pueda exportar, pueda movilizar sus productos,
¿verdad? Entonces tenemos un deterioro de las escuelas, hospitales. En el hospital de Cartago la gente se está muriendo en los pasillos. Esa es la realidad, ¿verdad? Luego tenemos pequeños comercios que están como a un 80% hoy de lo que vendían. Los comercios de línea blanca apenas están vendiendo un 1% más de lo que vendían prepandemia. La agricultura, la industria local, o sea, es mayor el número de actividades económicas que están en condiciones peores o apenas iguales que prepandemia. Son muy pocos los sectores que hoy están arriba. O sea que la pandemia nos empobreció a la mayoría aún más. Yo no hablaría en plural, yo tendría que ser totalmente transparente. Yo trabajé 30 años en banca, hice mis ahorros, etcétera, y más bien ahora a mí me buscan mucho porque hay mucha empresa endeudada. La pandemia generó sobredeuda. La gente tuvo que endeudarse para cubrir huecos de flujo de caja y ahora están viendo a ver qué hago porque no tengo liquidez. Ayúdame a ver cómo el banco me refinancia esto o cómo puedo buscar financiación más barata. Entonces sí, yo diría que los números gruesos pintan una Costa Rica que está muy bien, pero ya cuando entras a profundizar, hay como 3 Costa Ricas. La Costa Rica, ¿verdad?, de zonas francas y de los deciles de ingresos altos, los nuevos ricos, diría alguien, que está muy bien. La Costa Rica del sector público, que sus salarios están congelados, pero que por pluses y demás, según la Caja del Seguro Social, tenían salarios mucho más altos que en el sector privado. Y luego la mayoría de los costarricenses, que son 1.700.000, que están en el régimen definitivo, y lamentablemente hay que decirlo, ¿cuál es el plan de reactivación de la agricultura local, de la industria local, del comercio? No existe, no existe. Y entonces ahí el riesgo es que tengamos, no ahorita, sino en los próximos meses, un problema de desempleo masivo de mano de obra no calificada y en zonas rurales. Dame un segundo, perdón. Bueno, son las 8 de la noche con 2 minutos. Digamos que ya a partir de aquí es el tiempo de reposición, haciendo la analogía con lo que le gusta a los costarricenses del fútbol, ¿verdad? Muchísimas gracias a don Gerardo por este espacio que nos está regalando. Y como digo, nos han dado una hora, pero hay muchísimos temas que podríamos seguir hablando y qué bonito es sentarse a escuchar a una persona que sabe lo que está hablando y que maneja la información sin manipulación. Yo voy a leer esta pregunta, don Gerardo, para ver si la puede responder rápidamente. Dice, aquí dejo mis preguntas para el señor Corrales. ¿Cuánto deuda ha emitido Costa Rica desde el Banco Central para comprar dólares? Fuera del turismo, ¿de dónde están llegando los dólares? Ya que hay un porcentaje alrededor del 48% que no se sabe de dónde está llegando. Esa es la pregunta que hace Daniel Dittel, si la puede responder rápidamente y para que después tanto Rogero como Gerardo, como Antonio, se puedan hacer una pregunta de cierre o un comentario de cierre. Bueno, el Banco Central en el año 2023 tuvo que intervenir y comprar casi 7.000 millones de dólares. Por eso el saldo de las reservas hoy históricamente está en su nivel más alto, 14.000 millones de dólares. Esos son los dólares que compró el Banco Central. Y si uno va a ver las cifras de lo que se negoció en el mercado de ventanillas, ¿verdad? Se venía negociando un saldo excedente o superavitario, sobraban los dólares, pero se negociaban 1.500 millones por año, ¿verdad? 2.000 millones por año. En el 2022 esa cifra pasó a 3.500 millones negociados de exceso. Y en el 2023 esa cifra subió a 7.400 millones de dólares. Sí es cierto que por exportaciones netas de importación, de esos 7.400 se explican 2.000 millones por exportaciones. Sí es cierto que por turismo se explican 980 millones de dólares. Sí es cierto que más bien se demandan dólares para pagar deudas del sector privado en el exterior, se demandaron 1.800 millones de dólares. Quiere decir que cuando usted hace el neto, de esos 7.400,
claramente explicado, identificado por el Banco Central, solo hay un 20%. O sea, hay 5.000 millones de dólares que los bancos le reportan al Banco Central en la casilla de otros. Y ahí en ese otros puede haber cualquier cosa. Puede ser que sean elementos permanentes de mercado, como dice el Banco Central, no, es que no se reportó bien, entonces ahí hay exportaciones, ahí hay turismo, ¿verdad? Pero también podría ser que haya elementos coyunturales, transitorios, temporales, movimientos especulativos, movimientos financieros, que el importador, al estar esto tan barato el dólar, le diga a su proveedor internacional, dame más dólares, y yo los paso a colones y con eso pago salarios, pago impuestos. Y también, sí, hay que decirlo, hay una magnitud que no está determinada. Yo estoy seguro que el gobierno de los Estados Unidos sí lo tiene, pero aquí no se quieren reunir o no lo quieren divulgar, de plata de origen dudoso. Plata de origen dudoso que está aprovechando todo este tsunami para lavar y para limpiar sus dólares comprando propiedades, comprando edificios, comprando empresas, comprando carros, ¿verdad? Y todo eso artificialmente hace que el dólar se abarate, pero tiene un daño que está siendo letal en la capacidad productiva del modelo de convivencia, zonas francas, régimen definitivo. Y el gran perdedor son las empresas que sostienen la institucionalidad, porque son las que pagan los impuestos, los salarios del sector público, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, de ahí las pagan las empresas del régimen definitivo, que son las que están sufriendo más y que no tienen ningún tipo de ayuda. Entonces vamos como a la deriva. Sí, mi última pregunta sería la siguiente. Uno escucha al gobierno de Rodrigo Chávez hablar bastante sobre el manejo económico, ¿verdad? Sobre que se está haciendo un trabajo extraordinario, ¿verdad? Y ahí pueden meterle todos los elogios que se le ocurran, ¿verdad? Incluso vemos cómo a un Nogui Acosta le dieron un premio del mejor ministro de Hacienda del año, ¿verdad? Pero cuando vas a la revista The Banker, que es la que le da ese premio, te encontrás con que las razones son medidas del gobierno pasado, llámese implementar el IVA, llámese regla fiscal, llámese los eurobonos, que en todo caso ya se lo había dejado montado el gobierno de Carlos Alvarado. Y bueno, y por ahí la otra razón es el tema del resello que hicieron los diputados, lo cual es un poco contradictorio porque el se opuso a este tema de sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, pero es una de las razones por las que le dan ese premio. Sin embargo, no la voy a tomar en cuenta para esta pregunta. Tomando en cuenta eso, mi pregunta es, ¿lo bien, si cabe decirlo de esta manera, que está Costa Rica a nivel económico ahorita, es meramente por razones del gobierno de Rodrigo Chávez o tiene mucho que ver las acciones del gobierno pasado? No, esto viene desde hace años cuando el país tomó la decisión de abrirse al resto del mundo a partir de los años 80, después de la crisis de Carazo. El equipo económico que Dios goce, liderado por Carlos Manuel Castillo, tomó la decisión de cambiar el modelo de desarrollo a abrir Costa Rica al resto del mundo, promoviendo exportaciones no tradicionales, luego una ley que promovió el turismo y otra ley que promovió la inversión extranjera directa y otra ley más reciente que mejoró la recaudación tributaria, ampliando la base del IVA a los servicios y estableciendo la regla fiscal. Claro, este gobierno en parte le ha tocado implementar, ¿verdad? Han tenido que ejecutar esas medidas, las han respetado, pero atribuirse todos los éxitos a este gobierno, sinceramente, por más cariño que yo le tenga a Nogui o al presidente, no es así, ¿verdad? De hecho, haga el ejercicio, traiga a cualquier funcionario de gobierno o al público o a gente del sector empresarial, del sector definitivo, y pregúntele 3 acciones en agricultura, en industria, en comercio, de reactivación económica. Y yo creo que se van a quedar patinando. Bueno, yo creo que ahora sí se nos fue el tiempo. Voy a dejar que Antonio se despida. ¿Qué dice aquí? Ahí.
Sí, sí. Puedo despedirme con una pregunta muy corta y un comentario corto, si me lo permiten. No es de economía, para que pueda descansar. Bueno, complementando lo que decía Rogero sobre el premio Nogui Acosta, recordemos que Nogui Acosta y Rodrigo Chávez estuvieron en Hacienda, uno como ministro y otro como viceministro. Ambos renunciaron, uno por diferencias con Carlos Alvarado y el otro por un tema de una familia que parece que no pagaba impuestos en un restaurante ahí por Guanacaste. Esos son los... Entonces, tampoco se le puede quitar todo el mérito porque ellos estuvieron parte del gobierno del PAC, que a veces a los seguidores se les olvida. Yo a Rodrigo Chávez no lo conozco, nunca he tenido la oportunidad de interactuar con él, pero tiene una barra de seguidores que yo pienso que se parecen mucho a los paglovers que llamábamos antes. Es que son personas muy fanáticas que cuando ven este tipo de críticas le dicen a uno que a uno le paga liberación, que uno está con el PAC, que uno es un resentido, que le está pagando Leonel Baruch, y no les gusta entonces abrir el debate público que es tan importante para poderle señalar precisamente situaciones que ellos a lo mejor no están viendo, porque es que en una democracia es importantísimo que haya diálogo entre los sectores. Yo siento que este gobierno ha cerrado los oídos al sector exportador, al sector pyme y a muchísima gente que le hacemos críticas con buenas intenciones, pero cuando nos caen de frente, pues terminamos los dos enojados porque a nadie le gusta que le estén diciendo paglover. Don Gerardo, yo lo conocí a usted cuando usted barrió el piso desde mi perspectiva con Epsi Campbell en un debate cuando usted era parte del equipo económico de Fabricio Alvarado. Usted no era del partido de Fabricio, sino que se sumó al equipo económico en ese entonces. Yo voté por Fabricio porque me gustó el equipo económico de Fabricio Alvarado en ese entonces. Después de eso lo vi por ahí en una iniciativa de Pilar Cisneros que se llamaba Demolab. ¿Qué relación tenía usted con esa agrupación y cómo conoció a Pilar Cisneros? Porque me imagino que por lo menos Pilar Cisneros lo consideraba usted en ese momento uno de los economistas más destacados del país porque lo invitó de alguna manera a ese grupo. No, ahí hay un gran error. Demolab realmente no fue Pilar Cisneros. Yo a Pilar la conozco desde que estaba en Telenoticias porque era normal que me llamara, me invitara al programa, lo mismo que Ignacio, para temas económicos. A mí realmente fueron unos muchachos amigos de apellido Víquez, de Heredia, que me pidieron que si yo podía dar una entrevista de la situación económica del país. Y como siempre yo voy y di mis comentarios. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando veo que me sacan en una foto con Otón Solís, Pilar Cisneros y Gerardo Corrales? Pero yo nunca pertenecía a Demolab. Nada que ver. O sea que, sí. Perdón, o sea que esto fue más o menos como lo que pasó la semana pasada, de que se toman una foto y la gente asume de que usted es parte de porque está en la foto. Sí, lo que pasa es que, pucha, hay un montón de gente, como estaba diciendo Antonio, que se vale de lo que técnicamente llamamos falacias ad hominem. Ante la ausencia de argumentos de fondo, empiezan a atacar a la persona. Por ejemplo, Lizano, que está ahí escribiendo, dice que es del Partido Liberación Nacional y que por lo tanto yo estoy induciendo a error. O cuando uno tiene tesis que contradicen un poco la posición de gobierno, el mismo presidente dice, no, es que los economistas de aquí no se comparan a los de la economía jaguar de afuera. Los economistas de aquí son de a 3 por peseta. Yo, sinceramente, lo que hago es buscar la información, ver los números, ¿verdad? Y mostrar lo bueno y lo malo, y lo feo. Yo creo que, lamentablemente, cuando uno se mete en política, los políticos manejan sus índices de popularidad y entonces demuestran lo que quieren que la gente vea, pero no levantan lo que no está tan bonito, ¿verdad? En mi presentación de hoy yo les reconocí en el lado izquierdo, esto es cierto, pero en el lado derecho estamos debiendo y tenemos estas debilidades que cuando uno hace la balanza desde el punto de vista de cualquier partido político que es el bienestar colectivo, me parece a mí que el balance es negativo. Y el balance es negativo porque hoy hay más pobreza, porque hoy hay más desigualdad, porque hoy hay más concentración del ingreso en pocas manos. Con esto no quiero decir que yo soy del Frente Amplio, ya me van a poner que soy comunista. No, creo que la debilidad de nuestra economía es que no se están generando nuevas oportunidades de empleo. No me den el pescado, enséñenme a pescar.
y eso es lo que lamentablemente ahí tenemos nota negativa. Bueno, ahora sí, don Gerardo, muchísimas gracias y las disculpas porque nos pasamos más, pero es que qué rico, vuelvo y digo, qué rico es cuando uno puede hablar con gente que en verdad sabe lo que está hablando y tiene los datos, sin populismos, como usted dice, sin buscar cuidar esos índices de popularidad, sino que simplemente se habla como es. Y como decía don Gerardo, pues él no está buscando ahorita ningún puesto político. Yo le iba a preguntar al principio, pero a veces prefiero no ser muy incisivo, porque don Gerardo decía que algunos partidos se le han acercado para que salga esa deliberación y véngase con nosotros. Así nada más como para alimentar mi curiosidad. ¿De casualidad alguno es cercano al presidente? No, en su momento, digamos, el PUS, mira, es que vos coincidís más con las tesis de... Se quedó pegado. Se quedó pegado. Un saludo para Lizano. Yo lo conozco, pero no me da tiempo de conversar. Se quedó pegado, don Gerardo. No sé si fue que le entró una llamada, posiblemente. Se le quedó pegado. Aquí estoy. Ok. Sí, no, del PUS en algún momento me dijeron, mira, vos deberías estar con nosotros. Luego de que yo nunca he sido del PAC, yo no iba a votar por el PAC, y entonces me pidieron alguna gente de Liberación que había que ayudarle a Fabricio en la parte económica, y entonces yo acepté de incorporarme con Luis Mesalles, con el ministro de Hacienda, que de Dios goce, don Edgar Ayales, que era muy brillante. De hecho, tuvimos que volver a escribir el programa económico de Fabricio. Entonces, después me buscaron que me integrara al partido, pero yo realmente, por tradición familiar, siempre he sido de Liberación Nacional, pero sinceramente yo creo que en general, si los partidos tradicionales no dan un cambio generacional, no se remozan, están condenados a desaparecer. Esto es un fenómeno mundial. El 60% de la población costarricense ya nació después del año 80, o sea, ni siquiera saben quién fue Calderón Guardia, Pepe Figueres, ¿verdad? Manuel Mora, están en otras. Estamos en la cuarta revolución industrial, y si los partidos no se remozan y no ofrecen lo que las nuevas generaciones están buscando, vamos a tener cada vez más, como decían por ahí, mesías que aparecen de la nada y tal vez no tienen la misma solidez y se venden muy bien, pero en la práctica de ahí resultaron ser un cascarón sin mayor contenido. Ese es el problema que creo yo que el ciudadano, el empresario, hemos pecado de no involucrarnos, y podríamos dar al traste con el Estado Social de Derecho, donde la clase media ha sido el sostén de Costa Rica en comparación a nuestros países hermanos centroamericanos. Bueno, ahora sí, nos despedimos, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Voy a terminar darle finalizar transmisión para despedirnos fuera de cámaras los cuatro. Termino aquí la transmisión. Gente de Facebook, de Twitter, muchísimas gracias. Gente de las redes sociales, gracias. Nos vemos la próxima. Momento.